Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, La nueva amenaza invisible, riesgos, IA y tendencias en ciberseguridad que marcarán el 2026, el día de hoy, en alianza con ITAC. Vamos a dar un margen de 2 a 5 minutos para que otras personas se puedan conectar a la sesión. Les agradezco que permanezcan en línea. Muchas gracias. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Imagínese un ERP totalmente nativo en la nube, con inteligencia artificial como el eje central de sus operaciones. Este es el ERP de Novasoft, una solución completa que integra CRM, BPM, gestión documental e inteligencia artificial generativa para acelerar y dar precisión a cada decisión. Con esta solución, su empresa escala procesos y se prepara para el futuro, y el futuro es ahora. El ERP de Novasoft está centrado en inteligencia artificial. Con él tendrá recorridos inteligentes listos para revolucionar su gestión. La inteligencia artificial generativa integrada con Power BI le permite obtener informes detallados al instante. Tendrá visibilidad completa e inmediata del inventario, la facturación, las ventas, las finanzas y la operación. A través de agentes de inteligencia artificial, recibe información precisa sobre el rendimiento de su negocio, el inventario, el flujo de caja y mucho más. Con el generador de contenido del CRM, logra en segundos comunicaciones estratégicas para nichos de mercado específicos. La visión de 360 del CRM le permite el relacionamiento con el cliente en todas las etapas del ciclo de vida, acelerando las ventas y asegurando la retención. Los portales de servicio integrados con el ERP garantizan la eficiencia en la comunicación con sus clientes, proveedores y empleados. Con los dashboards embebidos de Power BI utilizando inteligencia artificial, tendrá información de su empresa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en tiempo real y desde cualquier dispositivo. Indicadores estratégicos, desempeño operacional, siempre a la mano para decisiones rápidas y acertadas. Conozca más escaneando el QR que aparece en pantalla y descubra todo lo que el ERP de Novasoft puede hacer por usted. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este espacio, a este webinar, La nueva amenaza invisible, riesgos, IA y tendencias en ciberseguridad que marcarán el 2026. Hoy realizamos este webinar en alianza con ITAC. En esta diapositiva van a poder visualizar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En la parte inferior encuentran la cajita marcada como preguntas y respuestas o PIR, y esa es la opción mediante la cual a lo largo de la conferencia van a poder ingresar las diferentes dudas e inquietudes, y al final vamos a tener el espacio para resolverlas. Y también al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla y de esa manera conocer su opinión, su retroalimentación e identificar oportunidades de mejora de cara a próximos eventos similares.
Por otro lado, para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 37 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente, y actualmente tenemos alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Por otra parte, como les comentaba al inicio, hoy estamos en alianza con ITAC, que es una empresa colombiana de tecnología fundada en el 2004, especializada en transformación digital, desarrollo de software y a seguridad y consultoría TI. Desarrollo de software y soluciones con IA, incluyendo fábrica de software, microservicios, API y productos propios, eh, dedicada a temas de transformación digital, consultoría TI, enfocada en automatización, nube híbrida y optimización de procesos tecnológicos y seguridad de la información y gobernanza tecnológica, con servicios y herramientas para intercambio seguro de datos, gestión de APIs y cumplimiento de estándares. Para ello, hoy nos acompaña Carlos Mateus, director de Desarrollo de Negocios de ITAC, que es ingeniero de sistemas con más de 15 años de trayectoria en el sector bancario y 13 años en ITAC, especialista en intercambio seguro de información B2B y protección de datos críticos, experto en diseño e implementación de estrategias prácticas de seguridad empresarial y amplia experiencia en entornos corporativos con altos estándares de protección, eficiencia y cumplimiento. Para ello, el día de hoy le doy la bienvenida a Carlos para desarrollar el webinar del que es materia la sesión a lo que los hemos convocado esta mañana. A todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por asistir esta mañana y adelante, Carlos, bienvenido, muchas gracias. A ti, Diana, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Eh, Hoy la idea es que, pues, queremos en el marco de esta jornada de ciberseguridad hablar un poco de cuáles son esas nuevas amenazas que están apareciendo. Y creo que todos hemos escuchado hablar de inteligencia artificial y de una u otra manera lo usamos y lo vemos como una herramienta súper valiosa y que nos permite hacer cosas más rápido. De alguna manera u otra todos hemos ido adoptándola, pero lo que queremos hablar un poco hoy es que así como nosotros tratamos de usarla para bien, para mejorar procesos, para encontrar información más rápido, pues también se le pueden dar otros usos que no son del lado de los buenos, sino de los adversarios, que de alguna manera tratan de aprovechar cualquier debilidad que tengamos y con la IA van a tener una herramienta que también les sirve para atacar y para generarnos amenazas de ciberseguridad. Entonces, vamos a hablar de cosas que ya están pasando un poco hoy y que vemos que van a seguramente a seguir ocurriendo el próximo año. Y la idea de esto es que acá no nos aplica la política de ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, aquí tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo para que de alguna manera podamos tomar las medidas que nos protejan de ese tipo de cosas. Y queremos empezar porque nos cuestionemos un poco. Vamos a hablarlo muy en términos empresariales, vamos a hablar de cosas que podemos aplicar incluso en nuestra vida diaria, pero pensando en nuestras empresas, ¿cuánto nos podría costar estar fuera de línea durante 24 horas? Creo que es una pregunta que se vuelve muy relevante y que algunos tuvimos afectaciones en las semanas recientes con las interrupciones de servicios de ciertos prestadores en los que muchos confiamos y a nosotros nos ocurrió en alguna parte de la operación de la empresa en particular con la de Cloudflare que estuvo muy, muy reciente, la última que tuvimos, porque es uno de nuestros proveedores en quienes confiamos porque son supremamente robustos y a veces pasa que confiamos demasiado en que eso nunca falla, pero ¿qué pasa cuando falla? Y nos llama a atender ese tipo de preguntas que nos tenemos que hacer y sobre lo que vamos a elaborar un poquito más adelante, cómo me preparo y cómo respondo ante este tipo de situaciones. Pero en unos datos que hemos encontrado en estadísticas, ¿cuánto puede costar que la empresa esté fuera? Estas interrupciones fueron relativamente cortas, fueron tal vez cuestión de horas, pero pensemos qué pasa si por alguna razón, porque
le ocurre a algún proveedor o porque sufrimos algún tipo de ataque, estamos 24 horas sin poder operar nuestro negocio. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Hay estadísticas muy relevantes en cuanto a que el costo promedio que se calcula por entidades internacionales, aquí estamos hablando de costos en diferentes regiones, pero podemos estar hablando de 4 millones de dólares. Depende de la el nivel de facturación y la cantidad de clientes, nuestro número podría ser mayor o menor, pero piensa en el impacto que tendría ese costo, así sea más pequeñito, si va en proporción a lo que ganamos, cuánto puede costarle a la empresa desde ese punto de vista. Y uno dice, no, pero pues es que yo de pronto no soy tan relevante para ser atacado como una gran empresa. Pero es que lo que encontramos es que ocurre un ataque cada 39 segundos. Y no es en un día particular, es todos los días. Entonces, en ese mar de ataques, y lo que hablábamos con la inteligencia artificial, es mucho más fácil que personas tengan acceso a estas herramientas para realizar ataques. Un ataque no necesariamente es que acabaron con mi empresa, pero que posiblemente están esculcando por dónde pueden entrar para lograr algún beneficio, para ganar acceso a información que no deberían tener y después darle algún uso. Esos ataques ocurren todo el tiempo. Y es una conversación interesante para tener con los equipos de seguridad de las empresas, porque si lo preguntan, estoy seguro que prácticamente todos hemos sido atacados. En muchos casos ha sido controlado y vamos a hablar un poco también de esas medidas que hay que tomar para no ser víctimas de este tipo de situaciones. Eh, pero seguramente nuestros equipos de seguridad nos van a decir, claro, recibimos ataques con frecuencia. Y las medidas lo lograron como atajar ese problema. Pero con esto de inteligencia artificial hay nuevos ataques, hay nuevas maneras que posiblemente ni siquiera nos imaginamos todavía ahorita. Entonces, ¿qué pasa si alguno de esos llega a tener éxito? ¿Cómo procedemos de ahí en adelante? Es algo que tenemos que tener muy presente. Ahora, siempre hemos hablado, y para quienes estuvieron en el Novasoft Experience, hemos hablado de muchas medidas que tomamos, tanto Novasoft como ITAC con nuestros productos y demás, para protegernos, eh, ayudados por esas herramientas. Y lo que mencionábamos es igual de importante son los procesos. Tener un proceso bien definido entre las entidades nos ayuda a saber cómo actuar en ciertas situaciones y un punto que es muy importante, y vamos a este 95%, involucran a personas. Las personas seguimos siendo quienes hacemos el negocio, o sea, nosotros somos los que tenemos una responsabilidad sobre que la organización funcione y opere normalmente. Entonces, somos un vector de ataque muy fuerte. Hemos oído hablar de cosas como ingeniería social, que depende de la información que uno maneje, puede llegar a muchos niveles. Entonces, tenemos que pensarlo de nuevo eso, en ese triangulito de herramientas, procesos y personas, que sepamos cómo reaccionar y que entendamos cómo seguir los procesos para que estas cosas no nos afecten. Y seguramente hemos visto, y las organizaciones frecuentemente buscan capacitarnos no solo para proteger los datos de la organización, sino también para enseñarnos como personas cómo protegemos nuestros datos. O sea, mi cuenta de ahorros me preocupa mucho a mí. Puede que no afecte tanto a la empresa, pero si la atacan, yo me voy a ver un problema. Ahora, si yo manejo una cuenta de la empresa y atacan esa cuenta, va a haber una repercusión mayor. Si manejamos información de clientes y eso se ve afectado, no solo se va a ver afectada nuestra empresa, sino nuestros clientes. Entonces tenemos que tener esa conciencia y esa foto completa, porque además están surgiendo nuevos tipos de ataques. Y aquí es de esas charlas que posiblemente hemos tenido en el pasado, nos han contado del phishing y de algunos ataques de ingeniería social, pero han salido nuevos tipos de ataque que son supremamente complicados. Y empezamos por uno que no sé qué tanto lo han visto en noticias y demás, el deepfake o el hecho de duplicar características físicas de una persona, eh, puede ser un problema mayor, porque si a mí me llama mi jefe y me dice que haga una tarea, una de las primeras cosas que uno aprende cuando entra a trabajar en este entorno empresarial es hacer caso. ¿Qué pasa si mi jefe me dice que haga algo? Y hay un caso muy sonado de algún director financiero al que lo llamó el CEO, el director general de la empresa, y le dijo que estaba mirando un negocio que necesitaba que hiciera una transferencia por un monto significativo. Esta persona habló con el CEO y le dijo que sí, que necesitaba que lo hiciera ya, que no podía esperar al lunes que le hiciera. Y él hizo caso
pero resulta que no estaba hablando con la persona que él creía. Era alguien que estaba suplantándolo utilizando una técnica de deepfake. Y eso ha llegado a verse incluso con video. O sea, no es solo la voz, la imagen también la pueden hacer. Y no sé si han visto monerías cuando salen, sacan a los presidentes de Estados Unidos diciendo cosas locas, porque es relativamente fácil hacer esa suplantación. Ya se va generando normativa y cierto tipo de leyes en los que se empieza a categorizar eso como delitos. Pero pues precisamente estamos tratando con los malos. Esos ataques pueden llegar a ocurrir y ¿cómo nos preparamos para esto? Entonces, si me llama mi jefe y me dice que haga algo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo valido? ¿Qué pasos debo seguir o hago caso ciegamente y lo que sea que me diga lo hago? Entonces, tenemos que pensar incluso si nosotros somos el jefe, pensar cómo protegemos a la organización. Entonces, es decir, así yo lo llame y le diga, no sé, haga que me llegue un OTP, un código de confirmación al correo o al celular, de forma que con ese, ahora, ese va a llegar a mi número que tengo registrado en el banco, entonces posiblemente no se ve tan afectado, depende de lo elaborado que sea el ataque. Eh, pero tomo una medida como que eso, llega un correo de validación adicional, entonces tengo cómo hacer esa siguiente verificación por un medio alterno que no es la conversación que tenemos, sino por un correo o un mensaje de texto. Eso me ayuda a protegerme un poquito. ¿Qué otras medidas puedo tomar para prevenir este tipo de cosas? Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Estoy poniendo el ejemplo de la transferencia, pero eso, ¿qué pasa si el jefe nos dice, mándeme el archivo con la base de datos de los empleados? O mándeme la información de ciertas cosas del proyecto que estamos haciendo con una cierta empresa que lo necesito. ¿Cómo protejo toda esa información que considero valiosa? Y ahí, dependiendo del tipo de organización en el que estemos trabajando, pues la información que consideramos valiosa puede ser distinta, pero todos tenemos algo que es muy relevante para nuestro negocio. Ahora, lo otro que hemos estado viendo es que como organizaciones siempre tratamos de protegernos lo mejor que podemos. Mm, Hay organizaciones que se protegen más por su naturaleza. Los bancos, por ejemplo, además porque están más regulados, toman medidas muy particulares. Las grandes empresas que manejan negocios muy significativos hacen una inversión en tecnología que es importante. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que ya no buscan atacar a ese que es muy robusto, sino a un eslabón que sea más débil en la cadena, en particular en la cadena de suministro. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de atacar a un banco, y me disculpan si uso muchos ejemplos de banco, pero como tengo pasado en el sector financiero, a veces me resultan más fáciles, pero piensen qué pasa si en lugar de atacar al banco, atacan a un proveedor que maneja cierta información del banco para, no sé, entregar tarjetas a los clientes o para hacer llamadas de campañas. No ataco al banco, ataco al otro eslabón que tiene información del banco. Puedo llegar a obtener esa información de una manera más sencilla. Entonces, nuestra responsabilidad como organizaciones es verificar qué medidas de prevención toman también los proveedores y que esos proveedores también ayuden a educar a su equipo, así como las entidades de ustedes, incluso como los partners, así como lo hacemos con Novasoft. Buscamos educar un poco en este sentido, pues que nosotros también ayudemos a ese resto del entorno y a las personas que trabajan con ellos, porque siempre van a buscar el eslabón más débil y el ataque va a llegar por ese lado. Entonces, tratemos de ayudarnos y seamos conscientes cuando nosotros somos parte de la cadena de suministro. Puede que nosotros seamos parte de la cadena de una entidad a la que le prestamos servicios. Debemos ser muy responsables porque no es solo nuestra información, sino la de nuestros clientes, ¿vale? Ataques que hace ya un tiempito escuchamos noticias de un ransomware a entidades incluso del estado en el que les cifraron la información y cobran un rescate. El asunto es que es un negocio que tiende a ser lucrativo, pero incluso lo que buscan es cómo optimizar la ganancia los adversarios. Entonces, por ejemplo, y por eso hablamos de doble o triple extorsión, porque lo que hemos llegado a ver es casos en los que no solo llegan y le cifran la información para que uno no pueda operar, eso ya es un problema gigante para la empresa, sino que antes se llevan la información, se la roban, luego se la cifran, le cobran el rescate y luego le dicen, igual yo todavía tengo la información, vuélvame a pagar o empiezan a explotar esa información para hacer llamados incluso a los clientes, por ejemplo, que estén en esa base de datos, para tratar de extorsionarlos a ellos también. Entonces,
las organizaciones criminales son organizaciones. No pensemos que son dos gaticos perversos que están haciendo algo. Puede que sean muchas personas que tienen una logística que es muy impresionante, que incluso no atacan solo de manera digital. Hay ataques, hablábamos con Diana hace unos días de ataques que están ocurriendo en el mundo físico, que le mandan a usted cartas a la casa en formatos de la entidad que te dicen, no, pero pues este no es un ciberataque, es un ataque en el mundo físico y puede llegar a suceder. Puede ocurrir, y nos comentaban de una empresa a la que le avisaron de la recepción del edificio que tenían una visita de la DIAN y que necesitaban subir a revisar unas cosas en la entidad un sábado, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. Afortunadamente tuvieron la claridad de hacer la verificación y decir, yo no tengo nada programado, dígales que se comuniquen con fulanito para agendar una cita. Eh, Porque la intención no era exactamente un ataque cibernético, era un ataque más tradicional y esos siguen existiendo. Entonces, no olvidemos que hay ataques muy evolucionados y que utilizan cosas como inteligencia artificial para hacer estos deepfakes y demás muy, muy bien logrados, o para analizar nuestras medidas de protección perimetral, etcétera. Todavía hay ataques que siguen existiendo en una forma más tradicional y de los cuales también tenemos que ser conscientes y estar prevenidos de alguna manera para que no pensemos solo en los ataques súper tecnológicos. Compromiso de identidades privilegiadas es algo que siempre ha existido y que se ha venido reforzando. No todas las personas tienen acceso a lo mismo y vamos a hablar de esas políticas en un par de slides. Lo que buscan es atacar a quienes son más relevantes, quienes tienen más acceso a información. De forma que ese que tiene ese acceso privilegiado, si yo logro ganar acceso a esa identidad, a esa contraseña o a los mecanismos con los cuales se autentica, voy a poder hacer un daño mucho más grande que si es una persona que, digamos que tiene una función más táctica y que realiza un rol muy específico y más controlado. Entonces, en la medida en la que tenemos acceso a más cosas, debemos ser todavía más prevenidos. Y si se fijan, aquí hemos estado hablando del conjunto de cosas. Nuevamente, las personas son esa primera línea de defensa, el sentido común y que tengamos una actitud correcta y poco inocente ante cierto tipo de actividades, que nos apoyemos con herramientas y con los procesos, pero la persona es tal vez el eslabón más débil porque además apelan a cosas como los sentimientos o las emociones. Si lo amenazan a uno con cosas de su familia o le dicen que hay un familiar, esos fraudes que existían, que está en la clínica o en la cárcel y que necesitan que uno pase plata, lo que están apelando es a la emoción y es una reacción muy natural, pero precisamente el tener un proceso, y vamos a ver un poquito que el estar preparado para esas situaciones me ayuda a reaccionar de una manera más correcta porque el miedo no es buen consejero y esto aplica a nivel personal o empresarial, ¿vale? Eh, Estamos hablando que la ingeniería social es supremamente peligrosa. El 82% de los ataques involucran phishing o ingeniería social. Y uno puede pensar que está entrenado y que sabe cómo identificar phishing. Pero un ejemplo ocurrió hace varios años, pero que es muy famoso, de una persona que trabajaba en el sector de defensa de los Estados Unidos. Una persona que tenía un acceso muy privilegiado, era un nivel muy alto y estaba muy bien entrenado para esto. Y trataron de hacerle ataques de muchas formas, de phishing y demás. eh, y pues él muy prudentemente no caía en nada de eso. Duraron casi 2 años buscando el cómo, hasta que eventualmente, dice la historia, le enviaron un correo con una promoción de una tienda de golf en la que al tipo le gustaba el golf, en las que él habitualmente compraba, con una de las cosas que él quería comprar, y le enviaron un correo con una promoción, como con condiciones muy claras, o sea, que no era la de, y solo tiene 10 minutos para aceptar esta oferta. No, era una cosa muy bien hecha, muy enfocada, lo habían estudiado muchísimo y en algún punto como que la emoción de que esto es lo que me gusta lo llevó a hacer el clic y ahí arrancó el ataque. Entonces,
No es el correo de soy el príncipe de yo no sé dónde y la herencia de entonces páseme plata. No, no son a lo bruto. Esos funcionaron un buen tiempo, pero en la medida en la que nos educamos se vuelven mucho más evolucionados. Entonces, no piensen que son ataques de fuerza bruta. Depende de lo relevante de la información que manejemos, pues puede que se tomen un tiempo mucho más largo, ¿vale? Y hemos visto casos de la transferencia que les mencionaba hace un rato. Compártame por correo el archivo de nómina o lo que hago es que ataco a un proveedor que tiene acceso a mis instalaciones y ganan acceso a mi red, o a través de la conexión que yo tengo con ese proveedor, ganan acceso a mi información. Entonces, vamos a tener consecuencias que son muy serias, desde fraudes, pérdida reputacional, que se interrumpa el negocio, que se filtren datos personales de nosotros mismos, de nuestros empleados, de nuestros clientes, etcétera. Eh, y piensen que también estamos trabajando en esquemas en esquemas híbridos, o sea que muchas veces incluso trabajamos desde la casa, entonces es un punto a considerar que no, ya no estamos metidos dentro de la burbujita que es nuestra empresa, donde los cachos de seguridad toman la mayor cantidad de medidas posibles. Muchas veces estamos desde la casa, tenemos que tratar responsablemente nuestra conexión remota para que esté protegido. Hablando de los temas de IA, lo que les mencionaba, la tecnología no es inherentemente buena ni mala, pero puede ser usado de diferentes formas, depende de quién la esté utilizando. Eh, lo que tenemos que tener presente acá es que nos imaginemos y que incluso la usemos la misma inteligencia artificial para que no vayamos a ser víctimas de este tipo de ataques. El phishing, por ejemplo, se vuelve lo que les decía, ultra personalizado. Lo pueden hacer mucho más rápido, pueden explicar nuestras redes sociales rapidísimo y obtener información de qué nos gusta. De alguien me ponía en el día de ayer que estábamos hablando. No sé si han escuchado la expresión roast me, que la usan mucho los gringos, que es como móntemela pues, o sea, si uno le dice rostéame o roast me a una inteligencia artificial, le, se burla de las cosas que uno hace, pero con información muy específica que uno dice, ah, claro, fue que yo le pregunté cómo manejaba la seguridad en no sé qué cosas y sabe que estoy tratando de definir una política de no sé qué y no la he logrado completa. Se burla de esas. Hay mucha información que está por ahí y que es, es información de nosotros que alguien más podría llegar a tener acceso a eso. Entonces, permite generar ataques muy personalizados, eh, permite crear un software que es muy evolucionado y que puede reaccionar. No es trato por aquí y si no funciona, y no funcionó, sino que va cambiando los tipos de ataque. Eso lo hablamos, Jan lo habló en particular en el Soft Experience. Pueden ir mutando y pueden ir evolucionando para que el ataque sea cada vez más completo y de acuerdo a lo que encuentran reaccionan de una u otra manera. Entonces es mucho más peligroso y se pueden automatizar ataques, así como hacemos las cositas chéveres de entra a mi agenda y dígame qué tengo para hoy y automatizo eso, pues lo pueden hacer para automatizar ataques y ya no necesitan ser demasiado sabios en el tema, sino que alguien con no tanta información puede hacer ese tipo de automatizaciones o generar código malicioso que les permita atacar de alguna manera nuestra información. Entonces, es un nuevo factor que tenemos que tener en cuenta, porque no solo sirve para lo bueno, sino también puede usarse de mala manera. Como defensa, por supuesto, pues podemos hacer un análisis y tratar de entender esa forma en la que están haciendo un ataque para poder tomar medidas preventivas. Incluso podemos automatizar ciertas medidas de defensa, pero nos permite predecir un poco cuando vamos a ser atacados. La podemos utilizar de lado y lado, pero esta es una pelea que ha ocurrido durante todo el tiempo que han ocurrido los computadores. Están los que atacan y están los que defienden. El asunto es que el que defiende tiene que cerrar todos los posibles huequitos por donde le pueden hacer el gol. El que está atacando solo necesita durante un ratico una ventana de oportunidad para generar el ataque. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos de esto. Hay estadísticas que están hablando que lo que se espera es que el 75% de las organizaciones sufran un ataque con IA durante el 2026. Ahí la probabilidad de que nos toque a nosotros empieza a crecer muy grandemente y lo que se ha visto es que el uso de ella en seguridad va creciendo a un ritmo que es significativo, pero no es tan grande. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio para que
las medidas de defensa que tomamos no nos protejan solo de de lo que existía antes, sino de lo que empieza a nacer. Y hay un tema del que hablamos un poco también en el experience, y es, empiezan a salir nuevas cosas de ataque. Habrán escuchado hablar de temas de computación cuántica y nos empieza a traer desafíos que son diferentes. No es solo, o sea, es lo que creíamos que era seguro y va muy de acuerdo a lo que les estaba diciendo en el slide anterior. Yo cifraba de una cierta manera mis archivos, entonces tenía mi información protegida y lo enviaba de manera segura y estaba yo tranquilo con que había mitigado esos riesgos que podían ocurrir cuando tengo que compartir información. Pero ahora con la computación cuántica y la evolución que está teniendo, los atacantes lo que dicen es, si me llevo la información y está cifrada, lo que pasaba ahora era que decían, no puedo hacer nada con esto y lo voto. Ahora lo que dicen es, espere porque dentro de 3 a 5 años creo que voy a poder tener acceso a esa información. Entonces me la guardo y lo ataco dentro de 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, ese ataque, y es un ataque que se conoce como Harvest Now y Decrypt Later, es lo cosecho ahora y lo descifro después. Es algo que ya está ocurriendo y que tenemos que empezar a ver cómo me protejo de esto. Ya hay medidas que existen y entonces ya no utilizo las protecciones o los algoritmos de cifrado ahí, perdón por la palabreja técnica, pero ya cambio a unos que son más resistentes, que ya las entidades que se dedican a esto nos han dicho. No deje de usar este, empiece a usar este otro, porque necesita asegurarse no solo contra los ataques de hoy, sino contra los ataques que vienen mañana. Entonces, hay organizaciones como el Instituto de Estándares de los Estados Unidos que lo que viven para esto y lo que dicen es, este problema va a existir, empieza a protegerse ya, porque la información se la pueden estar robando en este momento. Puede que solo la vayan a usar dentro de unos años, pero protéjase desde ahora porque si es un dato de una información que tiene una vigencia de semanas, pues no es tan grave. Pero ¿qué pasa si son los datos de nuestros clientes? Piensen por un momento cuándo fue la última vez que cambiaron de número de cédula, incluso el número de cuenta de ahorros, el número del celular. Son datos que dentro de 3 años, 5 años, 10 años, posiblemente van a seguir siendo vigentes, entonces los tengo que proteger debidamente desde este momento. Y son proyectos que nos van a tomar tiempo, entonces tenemos que entender qué es lo que tenemos para poder prepararnos y tomar esas medidas de control, mitigar esos riesgos que tenemos en este momento. Vamos a hablar un poco y hablábamos del tema de que no seamos confiados. Y no es que nos paralicemos por la desconfianza, pero tengamos mecanismos de verificación. De forma que lo que tengo es la posibilidad de que tengo la tranquilidad de que no voy a reaccionar por instinto ante ciertas cosas, sino que hay controles como que así yo quisiera hacer la transferencia que me dijo el CEO, yo no tengo acceso porque no es parte de mis funciones. No debo tenerlo, entonces, ¿para qué me lo van a dar? Doy cosas como eso, un mínimo privilegio a la información que tengo. Si alguien me pide que haga una transferencia, existe un proceso en el que debe llegar la verificación ese, de ese código de una sola vez para autenticar las transacciones y está por correo y le llega a un tercero que es el que tiene que autorizar esa transacción. Entonces, tomo medidas para proteger y para protegerme a mí mismo. En la época en la que trabajaba yo en el sector financiero, por ejemplo, había algo, y eran, eso hace ya varios años y la realidad de la seguridad del país era incluso un poco más complicada. Nos decían cosas como, por ejemplo, no vaya a su casa siempre por la misma ruta. Tome rutas diferentes para que no sea predecible. Pero además, solo tenga acceso, o sea, aquí en el banco solo tenga acceso a lo que debe tener y todo lo que se hace queda registrado para poder proteger a la entidad, pero incluso para protegerlo a usted mismo y que queden evidencias de las cosas. Esa es una manera de prevenir, que yo verifique continuamente con cierta periodicidad, por ejemplo, que me tengan que llegar esos códigos adicionales para saber que sí sigo siendo yo y no que yo entré a un sistema y me levanté y me fui, que expire la sesión para que yo tenga que volver a autenticarme. Esas medidas van orientadas a que no es que desconfíe de todo, pero trato de verificarlo todo y que no exponga yo a la gente que tenga acceso a información a la que posiblemente no lo necesita. La idea no es interrumpir el trabajo de alguien, pero que tenga acceso solo a lo que requiere. Y lo otro es diseñar como si ya estuviera sufriendo un ataque, pensar en las cosas como
Y antes lo pensábamos como que, estoy en mi castillo y me atacan desde fuera, entonces tengo las super seguridades en el mundo exterior. Pero ¿qué pasa si alguien está dentro del castillo y me ataca? Pensemos cómo nos protegemos, no solo de los ataques externos, sino también de los ataques internos. Y aplica en todos los sentidos. En transacciones financieras uno tal vez lo ve muy claro porque cuantifica la pérdida que puede tener de una manera muy sencilla. Pero de nuevo, en el tema de recursos humanos, en el manejo de la nómina, no es solo las transacciones monetarias, es la información de los empleados. O si estamos trabajando con pagos a terceros, es la información posible de esos terceros que vamos a comprometer. Y en muchos casos puede que no sea una pérdida económica directa, pero ¿qué pasa si interrumpen la operación de nuestra entidad porque lograron tener acceso a ciertas cosas? Y de nuevo, no es solo esa persona que está fuera la que me puede atacar. El malo no siempre está allá. Ahora trabajan de una manera en la que buscan incluso meterse dentro de la organización. Entonces, esas brechas ocurren de una manera muy clara y, por ejemplo, es algo de lo que hemos venido trabajando y saben que como ITAC somos los aliados de Novasoft para la transferencia segura de archivos. Lo que estamos viendo es que el número de brechas ha venido aumentando en que atacan y es que el archivo, por ejemplo, el de pago de nóminas o el de pago a proveedores es muy atractivo porque lleva información de dinero, de cuentas en las que hay dinero, de empleados, muchos, porque no hago mi pago de nómina normalmente, si lo envío por archivos, no son 10 empleados, sino que son muchos. Entonces consigo información de muchas personas. Hay muchas cosas que lo hacen atractivo y que implica que se deba proteger debidamente. Y hemos visto cosas que uno piensa que no pasan y seguramente en las empresas de ustedes no, pero hemos visto, se envían informaciones de estas por correo electrónico o los comparten por Dropbox o los sacan a USBs y todo eso son factores de riesgos. Ahora lo que hay que cuestionarse es, ¿debería yo hacer esto? Si necesito hacerlo, porque en algunos casos es muy válido, ¿cómo hago el pago de la nómina si no se lo paso al banco? Se lo tengo que enviar. ¿Qué medidas puedo tomar para proteger eso, para que se haga de una manera segura? Entonces, estos ejercicios me dan mucha mayor tranquilidad, pero también me permiten hacer cosas como cumplimientos regulatorios, como tener la confianza no solo la nuestra, sino de los clientes. En el ejemplo que les mencionaba de la entidad financiera que trabajaba con ese proveedor de distribución de documentos, cuando atacaron a esa entidad en la cadena de distribución, claro, le generó un perjuicio directo al banco que se vio afectado, pero la entidad misma, y ahí puede haber riesgo de demandas y otro tipo de cosas, pero lo más costoso para ellos fue el riesgo reputacional, porque los otros bancos, incluso que no se han visto afectados, lo que dijeron es, uy, este no es tan confiable, posiblemente mejor buscamos uno que tenga mejores medidas de protección. Y el costo reputacional que se tradujo en costo financiero fue muy alto. Entonces, tengamos en cuenta eso, que esos controles nos permiten protegernos contra ese tipo de actividades y de situaciones. Muy rapidito en lo que hablamos de Secure File, lo que buscamos, y esto está como un ejemplo de una herramienta que lo que busca es seguir lo que estamos hablando. Zero Trust, no confío en nada, trato de verificarlo todo, hago validaciones de direcciones IP de usuarios, uso OTPs, utilizo cifrado de las cosas, protejo muchas cosas que se vuelven una herramienta que me refuerza las políticas que tiene la entidad, o sea, el proceso que ya tiene el cliente para su pago de nómina, para que los valores sean correctos, que vaya a los empleados que son, para que se realicen los descuentos que deben hacerse, se complemente con una herramienta que también refuerce esos conceptos que estamos aplicando en las otras cosas, que esté protegido, por ejemplo, contra los nuevos ataques que están saliendo y que me dé la tranquilidad de que estoy seguro ahora, pero también en el futuro lo estoy. Eh, que tenga toda esa posibilidad, además de permitirme contestar preguntas importantes. ¿Alguien trató de tener acceso a esta información sin que estuviera autorizado mientras estuvo dentro de esta herramienta o dentro de lo que estuvo de Novasoft, que yo pueda contestar esas preguntas de ¿estoy tranquilo o alguien está tratando de hacer cositas? Hay un caso que tuve que conocer hace unos años y es de una entidad, por ejemplo, en la que tenían su propio data center y demás, y había medidas muy, muy estrictas. Y de repente alguien se dio cuenta tratando de contestar una de estas preguntas de si está accediendo solo la persona que debe hacerlo. Sí,
Ahora, se hizo otra pregunta, ¿lo hace como normalmente lo hace o hay algo raro? Y encontró, por ejemplo, que el presidente de la compañía había tenido acceso a cierta información un fin de semana en el horario de la madrugada, desde el centro de cómputo. El presidente de la corporación seguramente no estaba dentro del centro de cómputo el sábado a las 2 de la mañana mirando información. Tenía los privilegios para hacerlo, pero ahí se dieron cuenta, por ejemplo, de, ¿será que alguien logró acceso a la contraseña del presidente y está mirando lo que no debe? Y es eso, que nos hagamos esas preguntas y que tengamos la posibilidad de saber desde dónde y a qué hora ese usuario está teniendo acceso. Entonces, identificar cuáles son esos posibles riesgos es importantísimo. Y porfa, en este piénsenlo no solo desde el enfoque empresarial, sino personal. ¿Cuáles son los riesgos a que yo mismo estoy expuesto? Eh, Identificar cuál es ese riesgo que existe, luego ver cómo lo puedo proteger. Entonces, aseguro la información, hago dobles controles de acceso, utilizo el tema de los OTPs o accesos adicionales de multifactor, trabajo con herramientas de correlación de eventos. ¿Qué cosas puedo hacer para protegerme? Y que sean, que me ofrezcan un costo-beneficio suficiente. Siempre hay una herramienta adicional que uno puede tener que hace más cosas, pero pues es que lo que estoy protegiendo vaya en proporción a la inversión que hago en seguridad. Porque aquí la pregunta en muchos casos no es si voy a recibir un ataque, sino el cuándo lo voy a recibir. Entonces, ¿cómo prevengo todo esto? Ahora, si llega a ocurrir, ¿cómo detecto que ocurre el ataque? Que no dependa, por ejemplo, solo de que a este personaje se le ocurrió mirar si estaban entrando a las horas adecuadas. Un sistema de correlación de eventos, por ejemplo, podría generar una alerta porque él está analizando todas esas cosas y son esos principios de inteligencia artificial que me permiten encontrar de una manera más sencilla esos eventos raros para que yo los detecte y una vez lo detecto, ¿cómo reacciono? Si estoy sufriendo un ataque de ransomware, por ejemplo, ¿cómo detecto que estoy sufriendo eso antes de que el oponente me llame a decirme, oiga, le secuestré la información? ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Y cómo respondo? ¿Cómo respondo es a quién le aviso? ¿Corto la comunicación? Eh, ¿Cuál es el equipo que debe responder a esto? ¿Le aviso a qué autoridades le debo avisar? ¿Le debo notificar a mis clientes? Es que tengamos preparado esa manera en la que vamos a responder al ataque. Y si lo piensan, es un poco lo que hacemos con los simulacros de evacuación. Lo que buscamos es, tenemos un riesgo identificado, ¿cómo me protejo? Entonces lo que tenemos es los brigadistas y las rutas de evacuación marcadas y demás. ¿Cómo detecto que está temblando? Esa parte es usualmente por el grito, cómo se genera la bulla, pero como un brigadista es el que dice, evacuamos o cómo suena una alarma, ¿cómo respondo? Sé por dónde tengo que bajar y lo practico. ¿Cómo recupero la situación? O sea, que no sea algo que me tome por sorpresa y que solo he pensado, sino que es algo que se debe practicar y entender cómo va a haber esa recuperación y debo tener un plan para que no me tome por sorpresa, ¿vale? Si me llegan a hacer un ransomware, ¿cómo había prevenido yo? ¿Dónde tenía backups adicionales de forma que yo pueda recuperar la operación y posiblemente no tenga que pagarle a los bandidos? ¿Cómo reacciono? ¿A qué autoridades les aviso para que traten de capturarlos? Son cosas que tenemos que pensar y que tener definidas como organización y como personas, ¿vale? Les decía, y aquí vamos terminando, la cuestión no es si nos van a atacar o no, es más o menos cuándo nos van a atacar. Si ocurre un ataque cada 39 segundos, la posibilidad es que nos va a llegar. ¿Cómo estamos preparados para responder a esos posibles ataques? ¿Qué tanto hemos pensado en la situación y hemos tomado esas medidas para saber cómo vamos a actuar? Ahora, la inversión en seguridad muchas veces es como un seguro, el seguro del carro. Uno lo compra y espera no tener que usarlo, pero cuando le llega a suceder a uno algo, agradece tenerlo porque si no el impacto económico puede ser muy fuerte. Un poco la inversión en ciberseguridad o en seguridad en general va en esa línea. ¿Puedo permitirme no tener esta seguridad? ¿Cuánto me puede costar? Y lo que les decía, ahí es donde analiza uno, por ese costo que tiene, me está protegiendo. Ejemplo de Secure File. Por lo que me cuesta esto, me protege un archivo de nómina o de pago a proveedores que vale 10 o 100 veces lo que pago al año por esto. De pronto tiene una proporción y aplica a hacer ese tipo de cosas. Sistemas de prevención de intrusos. ¿Vale esto
si alguien se me llega a meter, ¿cuánto me puede costar? Y busco que sea una medida que sea razonable. En algunos casos hay unas que son tan prohibitivamente caras que uno tendría que decir, pues asumo el riesgo. ¿Sí? Tomo otras medidas compensatorias, pero lo tengo que asumir. Busquemos cómo trabajar ese tipo de temas para que haya una inversión en los temas de seguridad y que sea una inversión razonable a lo que están protegiendo de nuestros negocios. Y finalmente es eso, la defensa es la mejor preparación. No tenemos que esperar a que ocurra algo para pensar cómo vamos a reaccionar y para estar preparados para eh, reaccionar ante ese tipo de situaciones. Estar en esa posición defensiva es lo más saludable y de nuevo no estoy hablando solo de lo empresarial. Si algo suena demasiado bueno cuando lo llama, le manda uno el correo del príncipe de yo no sé dónde ofrecerle su herencia, si suena demasiado bien puede que en efecto sea demasiado bueno para ser verdad. Tengamos esa posición defensiva, un poco como cuando vamos manejando por nuestro encantador tráfico, estamos a la defensiva porque no sabemos cómo va a reaccionar el otro. Estamos pendientes, no quiere decir que nos vayamos volviendo locos cuando conducimos, súper estresados, pero vamos pendientes de todo, ¿vale? Perdón. Eh, Finalmente eso, las personas son el mejor punto de defensa. Trabajemos en que nuestros equipos estén educados y que sepan cómo reaccionar ante las cosas. Bu- Creo que eso era lo que queríamos comentarles un poco en esta jornada. Eh, y quisimos dejar un tiempo para que si tienen ustedes preguntas, tratamos de dar respuesta lo mejor que podamos, o si no, la llevamos de tarea para que podamos tener una conversación en la que les podamos ayudar con estos temas. ¿Vale? Entonces, no sé, Diana, si tenemos preguntas por ahí. Gracias. Invito a las personas a realizar preguntas. Recuerden que tenemos la opción del chat, la opción de preguntas y respuestas, preguntas relacionadas con esta presentación. Por aquí tenemos una pregunta. Nos dicen cómo pueden las empresas aprovechar la IA para detectar y responder amenazas antes de que se materialicen. Vale, muy buena pregunta y lo mencionamos un poco, mencionamos algunas alternativas, pero hay una en particular que es muy fuerte y es uno de los usos que le damos a la IA, por ejemplo, es que nos ayude a hacer investigación, porque puede recolectar información mucho más rápido de lo que uno haría yendo sitio por sitio y aprendiendo. Ocurre algo similar con los ataques que tenemos. Muchas veces el ataque no llega a fuerza bruta, o sea, que trato de meterme hasta el fondo, sino que primero analizan un poquito. Entonces puede uno detectar ciertos patrones de, están haciendo un escaneo de puertos, perdón ahí por los datos técnicos, están mirando a ver cuál ventana hay abierta más o menos para ver si se pueden meter. Y a veces ocurren tantos que es difícil para una persona, por ejemplo, estar visualizando esto. Hay ciertas herramientas especializadas, pero con inteligencia artificial, por ejemplo, podemos empezar a trabajar en esa detección de patrones. Muchas de las soluciones de ciberseguridad de este tipo de defensa están incorporando esto para que además yo le pueda hacer preguntas de una manera relativamente sencilla y pueda obtener la información muy rápido, porque a veces hay tanta información que cuando me doy cuenta y analizo todo eso, ya se me metieron al rancho. Entonces, la inteligencia artificial potencia mucho eso. Puedo llegar a automatizar cosas, a crear agentes que, si lo que estoy es sufriendo un ataque de ransomware y la decisión que yo puedo tomar mejor es suspender la comunicación que existe, puedo automatizar eso y puedo tener esa validación con inteligencia artificial. Tenemos que generar y trabajar en esos temas antes para que sean respuestas proporcionales y que tampoco, si apago el negocio, pues no logré mayor beneficio porque igual voy a interrumpir la operación. Pero si puedo tomar medidas de control, puedo analizarlas con inteligencia artificial para que, digamos, que vayan acorde a las necesidades. Esos son solo un par de ejemplos de temas de detección en los que podemos usar la IA.
muchos de los productos, lo que les decía, que ya ustedes tienen, seguramente están evolucionando en este sentido. Y hay una parte de responsabilidad de nosotros es, oiga, ¿cómo mejoramos esos sistemas de protección? ¿Cómo están utilizando IA para esas cosas específicas? Incluso hay ejemplos muy sencillos en los que con ITAG dentro de las cosas que hace es desarrollo de software. Y la inteligencia artificial puede ser muy buena para esto, agiliza ciertas cosas. Las personas siguen siendo las responsables de que todo funcione bien, pero por ejemplo en los temas de seguridad, antes uno tenía que tener un software especializado para ejecutarlo periódicamente y hacer revisiones de código, por ejemplo. La IA, hay ciertas cosas que ya le ayudan a uno a prevenir y si utiliza prompts bien elaborados, puede evitar que se cometan errores de seguridad en el código. Luego paso a la herramienta para una verificación. ¿Se acuerdan aquello de no confío solo en la IA, sino que verifico? Pero posiblemente tengo que pagar menos de esta porque ya este me ha controlado una buena parte, me comete menos errores. Puedo utilizarla para tener esas mejoras, incluso para hacer pruebas. Por ejemplo, las pruebas no van orientadas solo a que la cosa funcione, sino a que no deje de hacer cosas locas, que no me puedan hacer inyecciones en los campos de password o que me manden comandos raros. Debemos tener cuidado. Ahora, recomendación ahí, la IA también tiene sus propias medidas de seguridad. Puede haber inyección de prompts y cosas de ese estilo, a lo que tenemos que empezar a hacer una tarea de concientización para que la IA se use de una manera segura. Entonces, nos sirve para complementar todo esto y para poder hacer reacciones más fáciles ante cualquier tipo de ataques, ¿vale? Entonces, es bien interesante. Recomendaciones de gestores de contraseñas. Nos preguntan en el chat. Ahí, bueno, hay múltiples alternativas y de pronto un poco hay que entender en el entorno empresarial hay productos muy robustos como bóvedas de contraseñas o manejo de usuarios privilegiados. Eh, yo, digamos que conozco del pasado cosas como CyberArk o productos que son muy de nicho. A veces los costos son muy altos, pero incluso puede uno, por ejemplo, conseguir cosas de software libres que otra vez, las contraseñas no son solo las contraseñas a los sistemas vitales de la empresa, los empleados también pueden manejar muchas. Entonces, puede haber uso ahí de herramientas que pueden tener un costo o puede haber software libre que tiene uno que evaluar. Eh, y en muchos casos estas herramientas puede que no sean las más súper, pero siempre es mejor que un post-it con la contraseña pegada en la pantalla. Entonces, se pueden tomar medidas y ahí como para todos los presupuestos y depende un poco de si estoy hablando de contraseñas de sistemas empresariales, o sea, de servidores empresariales, o si estoy hablando pues de máquinas personales que también deben ser protegidas de alguna manera. Incluso para ese tipo de cosas y esas comparaciones nuestra amiga la inteligencia artificial puede ser muy útil porque incluso los modos agentes o los de investigación profunda, puede uno sacar unos comparativos para que tenga esas características de lo que yo necesito. No hay una herramienta que uno diga, esta es la mejor para todos, sino que depende un poco de las necesidades específicas. Puede uno apoyarse en ese tipo de investigaciones. Luego siempre verifica usted, hace las pruebas y valida que en efecto sea lo que necesite y revisa las calificaciones de herramientas y puede ser un apoyo interesante. Gracias, Carlos. Nos pregunta María Valera, ¿qué tan recomendable es que las empresas habiliten el uso de IA como Copilot, ChatGPT, entre otros? En general, depende de lo que uno maneje como empresa y para qué se está utilizando. En general, la IA puede acelerar procesos empresariales, pero no es la bala de plata que lo resuelve todo. Y hemos escuchado de casos de empresas que incluso trataron de reemplazar muchísimas personas con cosas de IA y tuvieron resultados un poco desafortunados, ¿sí? Porque se embarcaron a cambiar cosas que no era lo que necesitaban resolver. Entonces, no es usar IA por IA, es entender para qué la quiero utilizar y qué beneficio me puede traer realmente y que empiece uno probando como ir como escalando. O sea, puedo mejorar un proceso.
Voy a darles otro ejemplo de temas, por ejemplo, de nosotros como dentro de ITAC lo usamos para procesos de selección de personal. Ese fue uno de los primeros usos que le dimos y es la evaluación de las hojas de vida, eh, cierto tipo de filtros que se aplicaban porque a veces llegaban volúmenes importantes de hojas de vida cuando había procesos de selección. Entonces hacía toda una preevaluación y lo que decían los mejores candidatos son estos. A partir de eso se hacía una revisión ya por un humano, luego se hacían las entrevistas y los demás pasos para completarlo, pero nos aceleró muchísimo esa parte inicial. Y empezamos por algo que no era tan core de negocio, pero que nos ofreció una aceleración y las niñas de talento humano, eso que hicimos lo adoran, o sea, les facilita la vida y ha demostrado que es muy confiable en que hace su tarea bien hecha después de cierto refinamiento. Luego, por ejemplo, hay cosas en donde ya cuando entra algo más core de negocio, por ejemplo, es yo puedo trabajar como hacemos software, les pongo el ejemplo de esto, es yo puedo desarrollar piezas específicas que lo puede hacer muy bien, luego tiene otros procesos de validación, puedo automatizar pruebas, en eso también lo hemos utilizado para automatizar la verificación de que lo que hicimos quedó bien hecho y se le dio un alcance, pero por ejemplo, para diseñar la arquitectura de una solución que es altamente transaccional en uno de nuestros clientes, ahí la parte de las personas sigue siendo como ese punto de validación. Entonces, ¿qué cosas me pueden acelerar, que me ofrezcan mucho valor, que me ofrezcan riesgo y que no me expongan información de alguna manera? Lo otro es que es importantísimo es que sea una IA controlada, o sea, que yo no compartan mis datos con el mundo. En nuestro caso, por ejemplo, yo no puedo subir código de clientes a la nube porque no es código mío, es código del cliente. Entonces, hay que estar consciente de esas restricciones y de esas responsabilidades que tenemos, pero en general siempre se gana en que puede uno acelerar el proceso de lo que hacen personas, pero desde el punto de vista más básico de cómo consiguen información. Entonces, tomemos pasos que estén orientados a que beneficie el negocio y no nos enloquezcamos, hagamos algo progresivo de forma que nos ofrezca valor. Y lo que implementemos, pues evaluémoslo. O sea, esto que hice funciona mejor, sí o no, no me dio lo mismo. Pues entonces ese no era el caso de uso que necesitaba. Es de usarlo como de una manera muy responsable, pero en general hay beneficios muy importantes y sí puede acelerar grandemente procesos y traer beneficios a las personas y a las empresas. Eso me parece muy interesante. Y en línea con eso tenemos una pregunta, un caso que nos comentan. Mi compañía empezó a integrar inteligencia artificial en los procesos de atención al cliente y análisis de datos, pero si se hace sin políticas claras de seguridad y tratamiento de datos, ¿qué tipo de vulnerabilidades podría estar abriendo mi compañía sin darnos cuenta? Ajá. Ahí depende en el análisis de datos, hay una parte donde tengo que ver dónde estoy analizando los datos, ¿no? O sea, si yo lo que tengo es acceso a las fuentes y tengo una inteligencia artificial, un motor que solo tiene acceso a mis datos y que no lo comparte con el universo, por ejemplo, me sirve para, incluso como Novasoft lo utiliza para obtener datos en el ERP de las ventas y demás, es una información que está controlada con un motor de inteligencia artificial que está controlado y me puede dar información muy valiosa para tomar decisiones de negocio de una manera sencilla. Pero, por ejemplo, si yo tengo que subir mi base de datos al GPT público o al... Estoy compartiendo esa información y una vez se fue para allá, ya no tenemos mayor control de esto. Esa es una parte donde tenemos que empezar por pensar solamente si debería hacerlo. O sea, hasta dónde, ejemplo, hay cosas de contratos, por ejemplo, que yo no subo a un GPT de nube, sino que lo trabajo por el corporativo porque hay información confidencial de ciertas cosas. Hay otros que son, por ejemplo, analíceme el documento que publicó Pepito, que ya es información pública, pues eso sí lo puedo trabajar en cualquiera. Entonces, entender y clasificar la información, eso es algo que de lo que hablamos y que en ese Zero Trust que haya ese mínimo acceso. Si no es información que se pueda compartir, debe ser tratada de una manera distinta. Y los otros riesgos que hay es cuando expongo y abro cosas, por ejemplo, al público. Tengo que tener en cuenta que esté muy bien probado y muy bien definido el alcance de lo que hace. Hay casos famosos de un personaje que recibió un carro prácticamente gratis porque la inteligencia artificial que lo estaba atendiendo
se dejó envolver, era una persona muy hábil para hacer ciertas preguntas hasta que le hizo una oferta en la que le daba el carro prácticamente regalado y el tipo se fue con eso al concesionario y dijo, me tienen que respetar lo que dijo y los tribunales después dijeron, no importa que no haya sido una persona, usted expuso ese canal de ofertas, tiene que respetarlo. Pero hay otros riesgos también y es que, por ejemplo, palabreja medio técnica, el prompt injection. No sé si alguno escuchó alguna vez, cuando uno hace una página en los campos de password, uno podía poner sentencias de base de datos que le sacaban información. Entonces, deme la información de todo lo que hay en la base de datos. Y él hacía caso porque se ejecutaba ya si uno no lo controla. Luego se fueron poniendo medidas para eso. En el prompt injection, por ejemplo, es algo que eso existe y la IA puede recibir comandos dentro de lo que está analizando. Hemos visto casos de páginas web que ponen incluso en texto blanco comandos de IA para que cuando yo le digo revise esa página, ejecuta un comando adicional. Y entonces me da acceso a algo que no debería. Depende de a qué tenga acceso la IA. Entonces hay muchos factores y por eso les decía que yo recomiendo ir con calmita y teniendo consideración eso de los accesos a la información y de la seguridad que se debe tener, porque surge toda una nueva categoría en cuanto a la seguridad y el gobierno como de, tanto de prompts como de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para darle información a clientes, lo veo como algo muy valioso siempre y cuando sea controlado, que no se vaya a poner a alucinar, o sea, que esté bien configurado para que dé información muy precisa y que sea muy controlada basado en lo que se está trabajando, ¿vale? Es ir paso a paso y cada pasito que uno dé que sea firme y que esté bien probado. Pues en ese orden de ideas no veo más preguntas. Por lo tanto, entonces, en ese orden de ideas hemos llegado al final de la sesión. Agradezco muy especialmente a Itac por acompañarnos, a las personas que reservaron un espacio en sus agendas por acompañarnos, a todos ustedes, muchas gracias. Les recuerdo que entre hoy y mañana se enviará la grabación y las memorias a los correos con los que se registraron y los invito a que nos sigan en las redes sociales y canales digitales oficiales de Novasoft, que son los canales mediante los cuales habitualmente estamos realizando convocatorias de eventos y webinars similares. Y los invito también al final a responder la encuesta de satisfacción para mejorar estos espacios y experiencias para todos ustedes. Muchas gracias al equipo de ITAC, a Carlos, a todos que tengan un buen día. Muchas gracias. A ustedes, gracias, buen día. Gracias, Carlos. Gracias a ITAC. A todos, muchas gracias. Feliz día.